¿Empezamos? Empezamos. 3, 2, 1. Y siempre señalan es que tengo poco filtro a la hora de decir la verdad. Yo he aprendido a no dar mi opinión cuando no la solicitan. ¿Qué restaurante para ti es el mejor del Perú? Y yo he escrito cosas que no le han gustado a Gastón y también he escrito cosas que no le han gustado a Virgilio. No se lo tomaban personal. Hay distintos niveles de piconería. No hay verosimilitud en una opinión si la comida es gratis o si te han pagado para hablar de ella. Estoy totalmente de acuerdo. Nunca tuviste la idea de qué paja sería llegar a la tele, qué paja No. ser famoso. Lo considero un golpe de suerte, porque es un sueño que yo no soñé. Michelin es una gran certificadora de calidad, ¿no? A partir de cierto número de estrellas es una garantía absoluta que todo está bien, ¿no? O ¿Y sea, no te provocaría que en algún momento sea en vivo? a mí sí me gustaría probar suerte en vivo, pero sería funado, pues, ¿no? En 2 minutos. Para ser cocinero hay que nacer o formarse mucho, como dice Giacomo, ¿no? O sea, realmente hay un entrenamiento. ¿Quién ha sido el mundo. mejor concursante que te ha dado a probar alguna de sus recetas ahí? El seco de cabrito de Laura Espolla, porque le gana a varios secos de restaurantes famosos. ¿No te gustaría tener, por ejemplo, una Keiko Fujimori en el programa? Sí, me costaría. Yo soy profundamente antifujimorista, lo cual no quiere decir que no pueda tener una linda relación con Elia Chihuahua, que además es una maravillosa gestora del deporte. Ay, no te creo. Es un cuarto, número de risa. Se ve como un salón gigante. Claro. ¿Acá? La magia del angular, hermano. Ya. ¿Cuál era tu nombre? Frank. Frank, discúlpame, soy un poco torpe con eso. Tenme paciencia, no viene de un mal lugar. ¿El aire te jode? ¿Te gusta? ¿No te molesta? Mejor. Perfecto. Mejor con aire que sin aire. Siempre. Pero por ahí hay algunos, sobre todo los cantantes, me dicen, no, por mi voz. Ya no, yo no tengo nada que perder en ese sentido. No creo que vaya a incursionar. La editorial debió mandarte el... ¿Me pongo esto? Sí, por favor. Tal vez lo mandaron, solo que yo he estado... No, de no lo han viaje. mandado. Ya no. constaté. Entonces están jodidos. Lo debió mandar antes para que lo vieras y todo, que es lo que yo he tratado de hacer para que... O sea, igual creo que no va a ser lo único de lo que vamos a hablar, pero sí me parece que es el pretexto ideal, ¿no? Sí, hice mi investigación, así que no te preocupes. Gracias. Te hubiera podido mandar en PDF, si lo hubieras pedido. No me lo quiso decir, tartamudeaba a morir, no contestaba, yo quería insistir. Afloja ya, sabes que tienes algo para contar, cuéntame más. Por esa lengua te la voy a jalar, escúpelo ya. Esto es La Lengua. La Lengua apoya la campaña Ponle Corazón. ¿Y tú? ¿Ya donaste o no? Auspiciado por Scotiabank. Hablemos en serio. Tinca. Siempre hay un ganador. ¡Brum! Buenas noches, bienvenidos a otro programa de La Lengua. Esta vez con Javier Macías. Un aplauso digital y físico. Esto es increíble, ¿eh? Me encanta. Las masas, gracias. ¿Cómo estás, Javier? Amo. ¿Qué tal? Feliz de estar acá, Jesús. Gracias por darme este espacio. La verdad es que para mí es casi un logro personal que una persona tan informada, multifacética y talentosa como tú tenga algún interés en pasar unos minutos conmigo conversando. De verdad que te lo agradezco. Gracias. Bueno, la verdad, yo soy un silencioso fan de la comida. Digo silencioso porque no hago nada activamente como tú. Más allá de los programas que hago en Hazme la Taba, que viajo, que como, que pruebo, pero que tiene que ver con conocer a las personas a través de la comida. Pero cuando me hablaron de tu libro, me hablaste de tu libro, de esta reedición de Vitute, además un nombre preciso. A mí siempre me ha parecido importante que un nombre, en la medida de lo posible, pueda tener la menor cantidad de palabras para favorecer la recordación. Y creo que Vitute está en la mente de muchos peruanos, ¿no? Sí, bueno, es una palabra antiquísima. La compartimos con Colombia y yo creo que debe venir de África, porque si no, no entiendo por qué la compartimos solamente Colombia y Perú, ¿no? Y en los dos casos alude a una comida frugal, como una merienda. Hay una canción, ¿no? A la hora del Vitute la jamancia va a sobrar, que tiene que ver con la abundancia que debería haber en esas modestas meriendas, ¿no? Los otros, Raúl Vargas en el prólogo del libro rescata un insight de la cultura peruana que yo encuentro fascinante, que es que los peruanos tenemos una falsa modestia a la hora de hablar de nuestra comida. Es decir, no siempre hemos estado orgullosos de nuestra comida, pero siempre la hemos presentado como una causita.
y es de pronto estas causas majestuosas, Ese diminutivo, con 2, ¿no? 3 rellenos, que toman un montón de trabajo, con un sabor muy potente, el volumen siempre arriba, típico de la cocina, de la mayoría de la cocina peruana, y uno dice una causita, ¿no? Entonces, el bitute es como el bitute, ¿no? Como esta merienda frugal, que en el caso del Perú, pues, creo que a los peruanos, como dicen, les gusta comer bien. Es Y generoso, sí, claro. la mesa peruana, quienes quieren asociarse a la mesa peruana, siempre se quieren asociar a la generosidad. Hablaremos en profundidad del libro que se acaba de lanzar en la Feria del Libro de Lima, además un escenario hermoso para lanzar un libro, y profundizaremos porque me interesa mucho esta idea que tienes con Gastón y con Marta de construir un libro gastronómico. El proceso creativo, de hecho, debe ser bastante particular. ¿Cómo se hace un libro de 3? Mira, en verdad, el experimentado aquí es Gastón, que ha hecho muchos. Yo soy muy lector y de hecho tengo una librería Claro, Babel. donde hicimos una preventa, gracias a todos, por cierto, vendimos más de, no sé, 400, 500 ejemplares en preventa, lo cual es una locura para un libro de 200 soles, 199. Bueno, dicho esto, el que ha hecho muchos libros es Gastón. Y Gastón me comentó de su apertura de hacer algún proyecto o algo, y yo lo que hice fue llevarle esta idea que a mí me obsesionaba de un libro que rescatara la tradición culinaria de Lima. Lima es una ciudad excepcional, no solo porque la llamemos capital gastronómica de América hoy, sino que siempre ha sido un poco excepcional porque es una de esas pocas ciudades que tienen muy documentada su gastronomía. Muy pronto en nuestra historia como ciudad, desde el siglo XVII al menos, los viajeros que pasaron por acá escribieron y hablaron de cómo se comía, de lo singular que era la comida en esta tierra. Y no solo eso, sino que luego hubo hasta gente que pintaba a los vendedores ambulantes, como Pancho Fierro. Hay mucha historia visual alrededor de esta comida y luego los sabores que están retratados ahí, muchos de ellos persisten hasta nuestros días. En las crónicas también En están, las ¿no? crónicas, sí, hay ya en el mundo andino, hay, bueno, desde Dioses y Hombres de Huarochirí, e incluso antes, Dioses y Hombres de Huarochirí hablan de la guatia, por ejemplo, ¿no? Que uno de los dioses la tiene que comer porque es pobre, ¿no? Y no tiene comida, entonces come esta cosa que es muy humilde, que básicamente es papas con un horno de tierra, ¿no? Entonces, pero digamos que en el caso, eso es sobre el Perú, pero en el caso específico de Lima, es una ciudad que tiene esto muy documentado y donde siempre se ha comido más o menos bien o excelentemente y ha habido un orgullo pendular sobre la comida limeña. Ahorita Entonces, estamos con el péndulo arriba. sí, lo que pasa es que, claro, como tú sabrás, porque tú lo has vivido, el Perú es un país que cuando nosotros éramos chicos, hay una diferencia de edades entre nosotros, eres bastante menor que yo tengo 44. Yo tengo 39, estamos ahí. Bueno, estamos ahí, una generación más, apenita. Una, sí, bordeando. Sí, pero igual, te debes acordar que cuando crecíamos, este país era un país derrotado, ¿no? Sí, Era un claro. país derrotado por la violencia, la desunión, la crisis económica, El terrorismo. la pésima gestión también. En el Parque Kennedy habían ratas y pirañas y básicamente Lima era una zona roja entera, ¿no? Yo recuerdo haber ido al centro de Lima y tener montañas de basura más grandes que yo. No era muy alto, pero cualquier basura más allá de 15 centímetros es un mega desastre. ¿A ti alguno de Entonces, tus papás te decía, no patees esa bolsa, Javier, porque puede ser una bomba? claro, y además me decían, no toques, todo está sucio, Todo todo está es sucio tóxico, y todo te puede matar. Y todo puede explotar. Todo la puede época de los explotar. cochebombas, claro. Mi mamá era una mujer en ese sentido muy valiente y tal vez un poco temeraria. Nosotros fuimos al cine hasta el final. Pero no era la mayoría. O sea, la verdad es que una cosa bonita y tal vez siniestra de ser tataranieto de Melitón Carvajal es que toda tu familia es superhéroe. Entonces, ellos dicen, nosotros dormíamos con las ventanas sin scotch y así, y así era la vida. Este es un contexto para la generación Z. Las ventanas con scotch eran estas X's que le ponías a la ventana porque si caía un coche bomba, la ventana no reventara en vidriecitos y te partiera todo, te cortara, sino que se fuera Sí. cayendo como... Imagínate a lo que teníamos que llegar. Yo me acuerdo de haber puesto yo mismo los de scotch con 7, 8 años en mi ventana. ¡Qué locura! Bueno, 6 cuadras de Tarata o 3 cuadras de Tarata no es para menos, señor. Y en la bomba, yo estaba viendo televisión aquí, como te conté hace un momento, y fue un suceso traumático que mis padres supieron agregarle una especie de atmósfera lúdica para no generar en mí un trauma, pero que con el paso de los años es un recuerdo muy vívido, ¿no? Es una locura eso. Bueno, me alegra saber que tus padres inventaron La vida es bella antes que Benini. Hicieron porque su chamba, sí. hicieron sí. su trabajo. Qué ¿no? hermosa esa película. Sí, correcto. Hablando de lo audiovisual, del Sí. cine a la tele, ¿es agotador ser el malo en un medio donde de repente la gente que lo ve puede pensar que realmente eres el malo en tu día a día 24/7? A mí me encanta. Yo siento que si bien el jurado... Yo antes era el crítico culinario, Javier Macías. Más me conocían por Omnivorous, que era como se llamaba mi modestísimo Instagram, donde me seguían 8,000 personas dispuestas a tomar aviones para ir a comer donde yo les dijera. Eso era lo bueno.
El verdadero influencer. Pues no sé si el verdadero, pero para ser un influencer de nicho, sí. O sea, debo reconocer que claro, durante 15 años me dediqué a comer en los mejores restaurantes del mundo. Muchos de ellos, cuando empezaron a aparecer las listas, yo ya los conocía. A otros los conocí por ese tipo de prensa, efectivamente. Pero, claro, yo me gastaba todo mi sueldo, me gasté toda mi liquidación de la revista Cosas en un momento en viajar y conocer más profundamente sobre un tipo de cocina que le interesa a una minoría. Pero le interesa a una minoría que está dispuesta a pagar esa calidad y esa profundidad culinaria. Entonces, a mí me interesó eso. Entonces, sí es real que yo llegaba a Perú con estas expectativas y con estas gastronomías, todas de repente procedentes, la mayoría de países que en alguna medida mayor han logrado superar la pobreza o la desigualdad que los peruanos, y venía con esa mirada a juzgar lo que modestamente podemos hacer nosotros como país y a encontrarme muchas veces que la diferencia no era tan grande, pero otras veces sí. Entonces me tocó ser un crítico gastronómico muy severo y bueno, algo que quienes me conocen, inclusive antes de eso, siempre señalan es que tengo poco filtro a la hora de decir la verdad. Eso me parece muy interesante. Yo he aprendido a no dar mi opinión cuando no la solicitan. Pero cuando la solicitan, no te voy a mentir. Claro, sin dorar la píldora. Me quiero tomar un momentito aquí, lengüeros. ¿Ustedes sabían que el cáncer sigue subiendo, pero las donaciones siguen bajando? Dejemos las excusas, gente. Dona al 994-333-333 por Yape o Plin. Desde tu celular, al toque. No me floreen. 994-333-333 por Yape o Plin. Este año, dona sin excusas y sobre todo, ponle corazón. Tú eres un tipo que entiende que un cocinero se forja de un flujo de trabajo, de economía, de trabajadores, de proveedores. ¿Qué pasa cuando tú tienes que hacer una crítica real, 100% real, pero quiero saber si te ataca un poco la culpa de saber que por esa crítica tal vez ese cocinero va a vender mucho menos y tal vez Dios no quiera pueda quebrar su restaurante? ¿Te da ese conflicto? No, nunca me lo dio. Yo lo he pensado muchas veces en el pasado, pero lo resolví muy fácilmente porque mi corazón siempre estuvo del lado de quien pagaba la cuenta. Mi mamá, cuando yo era chico y era un estudiante difícil, yo he sido siempre muy aplicado para lo que me importa, pero tal vez no necesariamente muy rendidor durante toda mi educación. Lo he sido por momentos. Cuando he querido he sido muy bueno, pero la verdad es que a mí el sistema educativo en general me cansa. Entonces, mi mamá encontró como motivador llevarme a comer a algunos lugares y me decía, cada vez que tú te saques por arriba de 16, te voy a llevar a comer una pizza en este lugar que te gusta. Y no siempre la pizza estaba tan buena. Entonces, yo me acuerdo de mi mamá, el esfuerzo inmenso que significaba para ella pagar esa pizza en ese momento. En el Perú de los 80s no es el Perú de las grandes pizzas. Y recuerdo verla renegar. Y yo no vengo de una familia que tenga los mayores desafíos de este país. Yo me considero una persona privilegiada y que tiene mucho más que agradecer que otros. Entonces, mi corazón está con mi mamá en ese momento, tratando de darle lo mejor a su hijo, porque entiende que de repente no es por la pizza, sino por su educación, o por algo más, un aniversario. Imagínate ese taxista que ahorra muchísimo dinero para ir a este restaurante maravilloso, solo para descubrir que lo van a tratar mal o que la comida no va a estar a la altura de sus expectativas. Entonces, mi corazón está con ellos. Y nunca he estado del lado del cocinero. ¿Y qué pasa cuando... Yo, ojo, no es que considere el cocinero una persona menor o no. Se entiende lo que has dicho. El cocinero es una persona, para ser cocinero hay que nacer, o sea, claro. O formarse mucho, como dice Giacomo, ¿no? O sea, realmente hay un entrenamiento brutal. Las cocinas siempre fueron ambientes hostiles para la humanidad. Han ido mejorando con los años, pero es un nivel de exigencia muy alto porque justamente lidian con las emociones de las personas. ¿Y qué pasa cuando el cocinero, que ya sabe tu filosofía y que ya te ha leído, probablemente te ve entrar al restaurante? Es como, bueno, límpiale la mesa, dale lo mejor y no le cobres, o más bien trátalo como uno más. Mira, a mí me ha tocado de todo. Me ha tocado los que cobran, o sea, esto es algo de lo que se habla poco, pero qué bueno que lo vamos a hablar. Hoy casi todos los influencers o la gente que opina sobre cocina recibe pero reciben la comida gratis si se puede. Sí, claro. Pero ahí no hay verdad, pues no hay verosimilitud en una opinión si la comida es gratis o si te han pagado para hablar de ella. Estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando yo ejercía el periodismo como crítico, no te voy a decir que no aceptábamos invitaciones,
pero siempre uno intenta que haya un sustento detrás. Virgilio me invitó alguna vez para su restaurante Nos. Me invitó una vez. El que estaba en Núñez de Balboa. Sí, quebró. Gran comida, pésimo restaurante. Parecía el lobby de un VIP. Sí. Ojo, Virgilio es un genio, ¿eh? Creo que ya está fuera de dudas. O sea, esto no es... Creo que simplemente esto demuestra que para llegar a la cima hay que equivocarse bastante. Es que una cosa es la comida y otra cosa es la marca del restaurante. La marca tiene que ver con marketing, tiene que ver con la circulación de la calle, tiene que ver con un montón de factores, la iluminación. Y la comida es otra cosa. La comida estaba muy bien, pero aún así no cuajaba para la experiencia que ofrecían. Y creo que está claro que el tipo de experiencia que debe ofrecer Virgilio es una experiencia de menú de degustación muy hedonista, pero a la vez un poco intelectual. Top. Que no es para cualquiera. Y un ticket muy caro. Y además, un ticket, ¿no? es que hacer todo eso costoso, cuesta. más que caro. Sí, costoso, más que caro. Y es que todo lo que él hace, Sin duda, claro. la inmensa vitrina que representa para el Perú tiene un costo de investigación muy alto, ¿no? Entonces, esto no va contra Virgilio, simplemente, perdón, se cae la infraestructura. Se cae la infraestructura. Esto lo van a cortar seguramente. No va a quedar ahí de todas maneras. Va a quedar ahí de todas maneras. Es un imán, no te preocupes. Es ponlo un ahí nomás. imán. Sí. Y yo soy tan torpe que no puedo ni con el imán. Felizmente yo no compito en el Gran Chef. Oye. A ver, ¿cómo arreglamos esto? Ya está arreglado. Sí, es un imán nomás. Le voy a creer que está arreglado, pero no está arreglado. Mira, sí, se saca así nomás. Un imán, tranquilo. Extraordinario. Bueno, Listo. esto también todo se saca. Todo se saca, Esto sí. también Se pone y se saca. No, lo que quería decir es que él me invitó una vez y yo fui como 8 veces para escribir la nota, ¿no? Y... A Central. No, a Nos. Yo intentaba pagar casi todas las cuentas que podía. También es una realidad que el periodismo en el Perú no tenía el presupuesto que tiene en otros lugares. Es decir, cuando Pete Wells va en Nueva York para el New York Times a un restaurante, paga las cuentas completas. También es realidad que no siempre en el periodismo peruano eso ha sido una pues realidad. El New York Times tiene otro presupuesto. Aunque ahora la crisis, y también es algo que me encantaría conversar contigo, de los medios tradicionales, especialmente los impresos. El otro día me llegó un ranking, más que todo una especie de cuadro o un recuadro de las agencias de medios de cómo había cambiado la publicidad. Y los diarios, que en un momento tenían, no sé, 10 millones de dólares al año, era la venta más o menos de todos los diarios en publicidad, hoy estaban en un 91% menos. El digital había subido a 44% y la tele estaba en 30%, a pesar de que la tele sigue siendo para mí el medio que tiene mayor impacto, mayor impacto, la mayor masividad, porque te ve la gente, te ven todos a la vez, te ve juntos, sí, te ve... Creo que el impacto de la televisión es indiscutible. Correcto, porque sí. te ven la mayor cantidad de gente a la vez. El tema es que... En lo que llaman pantalla caliente. Correcto. Pero luego la televisión también ha cambiado y tiene todas estas otras plataformas digitales. Transmedia, correcto. Es decir, la televisión ya no es solo el primer impacto. Lo que pasa con cual lo convierte en transmediáticamente... Sí, correcto. En el medio más poderoso. Lo que pasa con la tele, y creo que es donde pasa que te enteras de que, por ejemplo, el otro día que varios colegas míos fueron despedidos en un canal donde yo trabajé, me dio pena, es que era tanta la torta que tenían antes que se podían permitir este barco transatlántico. Y ahora la torta, aún siendo un 30% y aún siendo el medio número 1, se ha repartido tanto que ya el transatlántico no anda con tanta gente. Entonces es un tema de costos simplemente y de reducirlos, pues, ¿no? Sí, y yo creo que, a ver, si quieres hablar de la crisis de los medios, a mí me parece un fenómeno fascinante. Me ha tocado experimentarlo. Yo he sido periodista cuando era muy chévere ser periodista, con la expectativa de que en 10 años iba a ganar 7 veces más y me seguía dedicando a lo mismo. En el periodismo escrito. Claro. La nueva cuenta de Scotiabank te invita a ser 100% digital en serio. Porque si ya pides comida por aplicaciones delivery o escuchas música por streaming, ¿por qué sigues haciendo cola para ir al banco? Abre tu nueva cuenta digital Scotiabank por el app o por la web. Sin costo de mantenimiento, operaciones digitales gratis y descuentos diarios. Ya lo sabes, sé 100% digital como esta publicidad que están viendo aquí, hecha con inteligencia artificial. De verdad. Sí, pero llegó la crisis sobre todo, te diría del internet, pero la realidad es que no fue esa, la de las redes sociales, que es la que permite la microsegmentación, que es la que permite que el anunciante, claro, pueda colocar su dinero en un nicho más donde específico. necesita y donde lo va a ver el target exacto, la edad, el grupo etario, todo. Sí, con una mayor posibilidad también de medir el impacto. Entonces, que es un poquito más de control del lado del anunciante. Entonces, mi sensación es que así como el periodismo sigue existiendo en impreso, yo no sé cuánto el periodismo vaya a seguir existiendo en impreso. Tú sabes que el comercio vende 30.000 copias diarias. En un momento vendía, no sé, 5 o 10 veces más. O sea, el Trome ya no vende el 500.000 que vendía antes. Es una locura. Sí, pero si tú
entiendes que lo que tienes es una marca hiperpotente y como dueño Tienes que variarla. estás dispuesto a renunciar a un porcentaje de la utilidad que tú tenías antes, ese negocio sigue siendo un buen negocio. Siempre y cuando sea rentable, ¿no? Es que a lo que voy es que si estás dispuesto, si tu rentabilidad era el 70%, eso ya no va a volver. Exacto, exacto. Pero si tú estás dispuesto a, como todos los peruanos, tener un negocio que te dé tu 20, que te dé un margen, no 15, sé. claro. Yo ahí ya no quiero decir porque esto depende de cada quien. Pero hacer un peatón normal, ¿ves? o una persona que gana pues lo que corresponde al, Claro. al negocio según el mercado. Eso Claro, es finalmente claro. el capitalismo como nos lo enseñaron. Entonces, yo creo que la prensa, la televisión y todo va a seguir siendo un negocio mientras las redes sociales y el internet no hagan mejor el trabajo que hacen algunos medios. Por ejemplo, si tú quieres realmente impactar masivamente, eso no lo vas a lograr con ninguna red social. No hay ninguna posibilidad. Digamos que... Es más, las es como una campañas de bomba atómica, influencers, ¿no? las campañas de influencers empiezan a resultar Sí, a través del tiempo. Lo ¿no? que pasa Entonces, es que yo te puedo dar la vuelta a esa premisa. Por ejemplo, si tú tienes, no sé, antes un anunciante tenía $1 millón, ¿no? Ujú. una marca grande, y decía, ya, meto 500 palos a la tele y el resto lo reparto en todas. Sí, correcto. Ya, ahora, primero el anunciante ya no tiene un palo, probablemente tenga... porque hay mucho más competencia Así y es. además ha habido una cosa maravillosa. Lo veo por el mundo de los libros. Antes la gente compraba 1 millón de ejemplares de 100 años de Soledad de García Márquez. Hoy te compra 10.000 de cada cosa y creo que el único autor Y que la vende mitad está en el Kindle, 40.000 en además. Perú. Pero eso no es competencia. Hay lectores de Kindle y lectores de papel. Sí, yo Sí. leo las dos, ¿ah? Bueno, tú eres un gran lector. ¿No, tú no lees en Kindle? No leo en Kindle y no creo que lo vaya a hacer. Tú sabes que yo era de los renegados que decía, no voy a leer en Kindle, el papel, tiene algo aquí, la hoja. Sí. Un día estaba en un viaje y dije, puta, tengo 4 kilos de libros acá y tengo esta vaina que pesa 500 gramos y que además se hace así. Me compré 2 libros de Kindle y reconozco que no es la misma experiencia porque eso sería, digamos, falso. Pero es una alternativa interesante para encontrar libros sin salir de tu casa, o sea... Yo te reto a que iguales la experiencia de tocar Claro, 1 kilo pero es que 300 este es un- gramos de conocimiento gastronómico en tapa dura con papel Pero ese couché. es un libro colección, pues, es un libro el de Kindle mesa no te lo acá. puedo firmar. No, el Kindle no me... Pero no puedes decir que... Imagínate un libro de estas ediciones de bolsillo, por ejemplo. Ya, es que a eso voy. Jack London tiene un libro, un cuento fabuloso que se llama Por un bistec, donde Sí. habla de un boxeador. Si yo quiero leer un cuento de Jack London, que falleció hace miles de años, bueno, no Sí. miles, un montón, y me da flojera hasta la librería, puedo encontrar en Jack London Por un bistec de bolsillo y es un librazo al alcance de mi mano. Sí, pero te Esto voy a es- decir esto es que casi más arte, pues. Ya, pero te voy a decir qué va a pasar con tu lectura de Por un bistec. Que, por cierto, gran cuento, efectivamente. Gran cuento. Sí. El lector de Kindle es un lector muy pragmático. De Es un acuerdo. lector que privilegia la velocidad de lectura, Está apurado, el, el ahorro de poco tiempo. costo. Sí. Entonces su lectura no siempre no tiene la misma profundidad que el lector del papel. Eso en general. Para mí, Eres un romántico. no, el mercado editorial me lo muestra. Es decir, cada vez se publican más libros y cada vez se publican más títulos en papel, también en todo el mundo. Pero cada vez esos libros también se venden más en Amazon, en PDF, en... Pero estás hablando de otras cosas, que es, en PDF, ya. Sí, pero esos libros en digital siempre son un segundo producto. De acuerdo. Y siempre la expectativa y Y más barato también. que está perfecto que se abarate eventualmente, pero el mercado del libro sigue siendo un mercado de novedades, que va por calidades. La mayoría de autores, no todos, eso sí, publican primero en papel y luego pasa si es muy exitoso, al paperback o libro de bolsillo, edición económica, edición popular, llámala como quieras, y eventualmente llega al digital, ¿no? Entonces, si hay una urgencia de consumo, normalmente el papel siempre gana. Y luego, esto está estudiado, porque ahora, gracias a la neurociencia, estudiamos muchas cosas que tienen que ver con la relación entre cognición y análisis sensorial. Entonces, la lectura de alguien que toca algo que es irregular como un libro, y no regular como una pantalla, que siempre es la misma, es una lectura de 360 grados en la que la experiencia humana está habitando esa lectura. Debo entender que no tendrías uno de tus libros en Kindle. No, pero hemos donado este libro alguna vez gratis en digital por años, ¿ah? Así. Solamente para que llegue a más gente. Y eso es lo bonito del Gran Chef, que ha hecho que este libro, que es muy de nicho y que es muy específico, pueda tener una nueva edición, una nueva vida y llegar a más gente. Y lo bonito también de, o sea, volviendo al tema sin ser insistente, porque tampoco es que lo defienda, pero eso también es un punto aparte. Esto de Bitute con un PDF, un digital,
puede llegar masivamente a mucho más gente que tal vez no va a poder ir a una librería a comprar un libro de 200 soles, que este libro, por ejemplo, ahora que me lo lleve, lo voy a tener en la mesa exhibido de mi sala porque es un libro bonito, es una colección que quieres que la gente, que se ve como una bonita, no solamente es una bonita lectura y un bonito acompañamiento, sino que es un bonito adorno artístico para tener en tu sala, ¿no? Gracias, siempre intento hacer cosas bonitas. Se ve muy bien, además, Gracias. desde los colores y todo, pero... Gracias. Es el trabajo de mucha gente, la verdad. Sí, sí, lo sé. Publicar un libro en Perú es No, todo- pero en toda este una caso boda. fue una pequeña odisea. Nosotros yo investigué en muchas bibliotecas para seleccionar de cientos de recetarios los que queríamos rescatar un poco. Bibliotecas antiguas, así Centro de Lima. Más que eso, coleccionistas de recetarios, que hay en el Perú y muchos, y muy buenos. Y Coleccionistas de recetarios. sí, yo tengo ahí una colección de menús ahí pequeñitos. Tengo ahí del Hotel Savoy, Maxims en París, algunas cosas. Y por supuesto que tengo firmados todos los menús de degustaciones centrales a los que he ido. Y ¿Qué es lo etcétera. más antiguo que conseguiste? en No, yo Perú? en el Perú de 1930, creo. Casi sí. 100 años. Sí, ¿Qué- tengo del Key Club, de cosas, muchas cosas que ya no existen. ¿Qué receta era esa de 1930? No, si quieres saber de libros, el recetario más antiguo del Perú es un recetario publicado en Arequipa en 1866. Y yo no tengo una copia, pero he tenido una copia para hacer este libro. Y está en físico sí, está en la Biblioteca Nacional, de hecho. Y me imagino con un montón de foquitos y con el sistema No, la de verdad es que ventilación. otro día podríamos hablar del maltrato que sufre nuestro patrimonio bibliográfico permanentemente por el abandono que las instituciones tienen en el Perú. Hay un libro que se llama, si mal no recuerdo, La Biblioteca Fantasma de David Hidalgo, que toca muy bien el tema muy frontalmente. Ya no está circulando el libro, pero si lo consiguen por ahí lo recomiendo mucho porque David Hidalgo es un gran cronista. Uno de esos grandes nombres que, como el Perú tiene historia pero poca memoria, se olvidan. Pero ese yo no lo voy a olvidar. Volviendo Sí. a tu espacio televisivo, que entiendo que lo has celebrado como una novedad, una consecuencia de tu trabajo también. Lo considero un golpe de suerte. Sí, Sí, porque es un sueño que yo no soñé. nunca tuviste la idea de qué paja sería llegar a la tele, qué paja No. ser famoso. No, mi mamá lo tiene decretado desde pequeño. Es decir, cuando yo estaba en la revista Cosas, sí me tocaba a veces ser invitado a programas que también eran siempre de nicho, como Los Odiosas o 3G, que Con eran Chema Salcedo, de repente. Exacto, con Chema Salcedo, con Gianfranco Obrero, que es carismatiquísimo, ¿no? Aparte, actorazo. Mi canal, usted ahí empecé, yo le tengo mucho cariño a ese canal. Bueno, ¿ves? A eso voy. Yo iba ahí y... Un canal de nicho, claramente. era un canal de nicho. En ese momento el impacto de la televisión por cable también era otro y era muy grande. Y mis hermanas se burlaban con mi primogenitura, encima soy hombre, diciendo que yo era el hijo famoso. Ay, el hijo famoso. Ay, llegó el pollo. Denle la pieza más grande al hijo famoso. Ay, los regalos de Navidad. Ay, el hijo famoso seguro ha traído el mejor regalo. O seguramente el mejor regalo de la nona es para el hijo famoso. ¿Y tú eres un tipo tímido? ¿Eras un tipo tímido en ese momento? No, yo creo que ya para la época de la revista Cosas, yo ya había dejado de ser tímido. Yo me considero un tímido que fue forzado a ser extrovertido y salió bien. Porque de chico sí era bastante más tímido, ¿no? Hasta introspectivo. Jugaba mucho solo. Me encantaba pasar el tiempo solo. Y es algo que disfrutaba realmente. Es como que todo lo demás me estorbaba. Lo recuerdo así. Y mis memorias más felices de infancia son estando solo. Por eso no me sorprende que me sigan gustando actividades solitarias como la lectura o actividades colectivas que uno ejerce en solitario como ir al cine. Me encanta ir al cine y me encanta que la gente esté callada mirando la película. Pero eso pasa cada vez menos. Lo que no quiere decir que me guste menos. Me gusta, de hecho, más. El otro día hablaba yo con Alberto Isola aquí Sí. justo y hablábamos y estábamos más o menos de acuerdo en que ir al cine se ha Tremendo convertido... actor. Sí, para también tenerlo aquí fue un lujo porque además no da entrevistas y bueno, que venga aquí fue un honor. Y curiosamente llegamos a la conclusión de que ir al cine se ha convertido en una experiencia por momentos donde tienes que hacer un ejercicio de aislamiento importante desde la canchita, desde los sonidos, desde estas personas que abren el paquete por momentos las papitas y comen y Claro, pero la misma gente que se queja de eso en el cine está en su casa haciendo la canchita en el microondas y escuchando cómo revienta mientras está ahí Tarkovsky en sus cámaras lentas. O sea, Pero no jodes a nadie, pues, en tu jato. es correcto que en todo caso te haces cargo de tus propios... tu Claro, propia- yo mismo me tiro mis propias molestias y ya está, Así ¿no? es. Pero, bueno, volviendo a la tele, Bueno, el problema siempre son los otros, ¿ah? suele ser la manera más fácil de moverse. Te quería preguntar sobre la tele y sobre cómo este rol, que también lo tuvo Ricardo Morán Sí. en algún momento, que necesita todo programa para que haya una X, un conflicto semiteatral en la tele,
Porque en la tele los roles están mucho más marcados de lo que la gente pensaría. O sea, la gente no tiene la idea de que Ricardo Morán no quería ser el malo en Yo Soy, pero tenía que ser el contrapeso de Mari Carmen Marín, la dulce princesita, y de Katia Palma o Fernando Armas, los humoristas. Claramente tú eres el contrapeso de Nelly, que pasa a ser como una especie de mujer súper dulce, una especie de Mari Carmen. Ya como no es Katia para nada, pero es un tipo de repente un poco más asociado a lo técnico, a la historia de la cocina peruana, si quieres. Y el malo te cae a ti y parece que la paras de pecho y sales jugando feliz. Bueno, yo creo que esos roles de Yo Soy no se reproducen con nosotros. No. No, yo no siento que... ¿Tú no sientes que haces de Morán un poquito? No, yo la verdad me vacilo. Así como soy muy malo para algunos, o puedo ser muy frontal, creo que mi frontalidad también me permite jugar mucho. Y si bien yo no tengo la vena humorística y el entrenamiento de campeona mundial de impro que tiene Katia Palma, que no es un avión, es un portaaviones nuclear de la comedia, y yo creo que yo hago suficientes payasadas como para que también me consideren un payaso en pañales. Ok. O en todo caso un payaso ocasional. Y me siento muy a gusto. ¿Nunca tuviste ese problema que tiene el malo de las novelas en el que la gente realmente se cree el personaje y piensan que el malo de las novelas Al es malo? comienzo de las primeras temporadas, la gente siempre preguntaba si yo realmente era así. Y la respuesta correcta es que sí, que sí tengo eso dentro de mí y que lo vivo a plenitud. O sea, si tú me interrumpes en algo que estoy haciendo que no tiene nada que ver contigo, probablemente lo que tengas es mi indiferencia porque estoy bien ocupado y no tengo ningún interés en perder tiempo, como cualquier persona, pero soy muy frontal al respecto. Y de la misma manera he aprendido de que al rigor de mi carrera o a la rigurosidad de los críticos, puede ser que una sonrisa empática haga que la gente pueda pestañear un segundo y dudar de eso, pero que en el largo plazo lo único que hace es que esa rigurosidad llegue más lejos también. Entonces me toca ser un malo que se ríe. Correcto. Y Ricardo Morán dice que soy alguien que intenta ser el malo. Me da mucha risa esa definición, sinceramente. sobre todo viniendo de él que hizo Que sí es malo. Y que hizo exactamente No, lo mismo mucho mentira. tiempo. Mi amigo Ricardo, Mentira. al final de Yo Soy, yo me acuerdo que él me decía, ya no quiero ser el malo, porque la gente se la cree. La gente piensa que yo soy una persona mala y no, Sí, o sea... es correcto. Bueno, Hablemos de la crítica. yo creo que un crítico en el Perú, que es un país de mucha hipocresía, inevitablemente va a ser situado en el lugar del malo. Un crítico... No tenemos crítica de nada, no sé si te has dado cuenta. No hay crítica de teatro, no hay crítica de cine, la crítica de televisión es paupérrima, es farandúlica. No todo tenemos se- crítica. Todo se ha farandulizado, No, tristemente. no sé si la crítica literaria es una crítica farandulizada, pero hay muy poca o no hay. Bueno, Ricardo González Vigil es un muy buen crítico de literatura. Es un dinosaurio que persiste en el oficio, lo cual es muy respetable. Sí. Y no es el único, hay más jóvenes que lo hacen muy bien. Pero cada vez hay menos relevancia en el oficio de decir la verdad. ¿Y tú crees O en todo que caso de decir una opinión sustentada. la crítica al crítico suele ser que él quiso hacer ese arte y como no era bueno, por ya. eso se convirtió en crítico? ¿Qué opinas de eso? Yo opino que eso es una rocaza. A ver, yo jamás hubiera querido pasarme 14 horas de mi vida en una cocina. Jamás. Y creo que hay una satisfacción enorme en construir los poemas gustativos que construyen algunos cocineros. De verdad que es una cosa ante la cual me rindo. Pero creo que soy una persona que disfruta muchísimo más de entender la magia que está ocurriendo en esa cocina que en hacerla pasar. De verdad. Gracias a Dios, soy un apasionado de la expresión humana. Entonces, como tal, soy muy crítico con el tipo de expresión que consumo. Es decir, yo tengo una biblioteca que considero numerosa para mi edad y mis posibilidades. No he leído la mayoría, pero me considero un gran lector y justo me considero un gran lector de poesía. Y yo no podría vivir en el estado de esquizofrenia permanente que Blanca Varela definía como habitar la poesía. Te iba a mencionar a Blanca Varela justo como una de las poetisas más importantes del Perú, sin duda. Lo es. Perú, si tuviera una selección, o sea, las selecciones de fútbol que realmente campeonan o pueden campeonar en la Copa Mundial son la de la gastronomía, la narrativa, la poesía y para mí la música. Vallejo y Blanca Varela están ahí arriba, ¿no? Por supuesto, ahí estás hablando del capitán del equipo y César aparte... Moro, si quieres. Sí, no, y hay muchos más, o sea... Narrativa Vargallosa, sin duda, y Ribeiro y Arguedas. Arguedas. Y hay varios más. Reynoso. Podríamos mencionar a Corsa. Roncagliolo, podríamos mencionar de repente a Bailey de una manera también. Sí, bueno. Pero
eso es lo que quiero decirte, que felizmente, eso no quiere decir que yo haya querido ser poeta o Claro. narrador o artista plástico. O sea, ¿no crees que la naturaleza del crítico es porque no pude ser esto, me dedico a criticar? No, pero sí hay un nivel de empatía importante en el ejercicio crítico y sí creo que sin empatía, es decir, sin canalizar de alguna forma la pulsión creadora, poniéndole los límites que corresponden, porque no tu creación es tu opinión. Claro. Y al final, un periodista gastronómico que hace crítica coloca en escena opiniones. Yo siempre le Y digo... es muy difícil que eso sea un arte mayor. Es más, te cuento una cosa curiosa. favor. En el Pulitzer, el Pulitzer es muy difícil que lo gane un crítico culinario. Ha ocurrido muy pocas veces. Porque el oficio ya es demasiado inmediato, demasiado cotidiano, demasiado elitista, como para hablar de los grandes temas. Premian más a la investigación, supongo, además. No, hay de todo. Premian mucho. O sea, puede haber una excelente prosa, pero ¿cómo haces una cosa trascendente de algo tan mundano como el nivel de crocante de un guantán? O sea, realmente el trabajo cotidiano de la prensa no te lo permite, así lo pudieras hacer. Tenemos un nuevo millonario en el Perú. Por quinta vez este año, el pozo millonario de la Tinca reventó. Y en esta oportunidad, un afortunado o afortunada de la ciudad de Chiclayo, en Lambayeque, se llevó más de 9.8 millones de soles. El pasado domingo, 28 de julio, además. ¿Lo pueden creer? ¡Qué locura! Ya son 148 baneadores millonarios que jugaron y cumplieron sus sueños con Tinca. ¿Serás tú el próximo? No esperes más y juégala ya en tu punto de venta más cercano o en www.latinca.com.p. Tus sueños están a una tinca de distancia, porque con Tinca siempre hay un ganador. Ahora que tienes esta mediaticidad, fama, llámalo como quieras, ¿te gustaría en algún momento tener un programa como el de Anthony Bourdain o como los que hizo él? ¿Te gustaría ir por ese lado? No, pero me encanta que lo menciones porque Anthony Bourdain me parece espectacular, un tipo maravilloso y también me parece un personaje extraordinario, divino, de esos personajes que siempre expusieron mucho sobre quiénes eran y de los que en realidad supimos tan poco, ¿no? Y la prueba es su muerte triste, ¿no? Su muerte que es algo que triste. ocurre en muchos campos, ¿no? Y además grabando su programa con su amigo en Francia, en fin, hay un documental muy bueno de él, vayan a verlo, y por supuesto su serie también, que es increíble. Pero era un tipo que... Y todos sus libros son buenísimos. Los tenemos en mi librería también, por cierto. Vayan entonces a Babel a comprarlos. A mí lo que me interesaba de él era que se aproximaba a la comida como yo siempre la he visto, que es que, corrígeme si me equivoco, si tú lo ves de otra manera, que tú puedes conocer una cultura a través de lo que comen las personas de esa cultura. Sí, estoy muy de acuerdo con esa afirmación. Creo que una de las mejores formas de viajar es ir a los mercados. Cada vez que yo he viajado, tomado un avión a un destino cualquiera, intento ver el mercado si es que verdaderamente estoy yendo a ese lugar por un tema gastronómico. Hay lugares donde la comida no es importante, donde hay que ver los museos solamente. Por ejemplo, No quisiera decir esto porque luego aparece alguien en República Checa. República Checa, la comida es atroz. Ya sabía que ibas a decir. ¿Cómo sabes eso? Porque he estado 2 veces. Y siempre se comió terrible. O sea, hay un guiso medio raro, pero claramente prefieres ir a ver esa hermosa plaza. A ¿Sabes ver... dónde te das cuenta que la comida checa es pésima? Cuando estás en el castillo, que es la principal atracción turística, y al costado dice, aquí venden ceviche peruano. Y es como que hay fila en la puerta. Y tú dices, bueno, hay una bodega, gracias Gastón, que vive el Perú. hay una bodeguita del medio en Praga. La bodeguita del medio es una bodega de La comida Habana. y bebida de La Habana, de Cuba. Y tú dices, algo está raro acá. Pero claramente, cuando estuve en Praga, Bueno, no es de mis recuerdos la comida, ¿no? En Praga lo interesante es la coctelería. En Praga hay muy buena coctelería y de hecho, si mal no recuerdo, el martini de zanahoria se inventó ahí. De repente no estoy tan seguro, pero Debo hacer un comentario también. Las personas son muy bonitas. sí es Hombres y mujeres, ojo. Sí, es una de las ciudades con gente más guapa por metro cuadrado que Qué he habitado. abuso, Así es. Qué abuso. Y un país donde la... Y luego es un país insospechadamente frío. Son tan fríos y tan secos que los alemanes piensan que los checos son cuadriculados. Y luego es uno de los países que tiene el mejor sentido de humor que yo conozco, pero solamente lo puedes ver a través del arte, lo cual quiere decir que es un humor para 5 personas en todo el mundo. Nadie los entiende. Es una ciudad hermosa para hacer una vez. Y sí, y el Museo de Arte también hay que visitarlo. Nadie va al Museo de Arte, un edificio funcionalista maravilloso. El arte checo es un arte muy óptico, muy visual. Se nota que ahí pues había mucho tema de astrónomos, de esoterismo, y al mismo tiempo esta cosa como rebelde y muy sistemática. Es como un antisistema del sistema. Es muy particular, a mí me gusta mucho. Y ya Toda que- la cultura checa. y ya que Y hablamos empezando de- por Franz Kafka. Ya que hablamos de nombres propios, ¿qué restaurante para ti es el mejor del Perú?
esto es algo muy subjetivo. Yo tengo mis favoritos 100%. emocionales. Cada vez que yo voy a cenar a Rafael, de Rafael Osterling, a mí se me eriza la piel por acá. O sea, realmente me encanta. Y tiene que ver con que siempre me han tratado muy bien. Tengo un vínculo emotivo con el espacio. Y esto es como las marcas que uno consume desde siempre, ¿no? Al final la receta podría cambiar y tú igual vas a seguir siendo emocionalmente subyugado por la marca, ¿no? Un par menos, digamos, más... A ver, las cosas que a mí me menos encantan... refinados, no sé. Sí. A ver, a mí me encanta... algo que a mí me encanta hacer es ir al mercado de Miraflores, al mercado de Surquillo, que está en la Vía Expresa, Correcto. que está pegadito a Miraflores. Ahí cruzando Ricardo Palma, sí. Sí, a comer ceviche. Y casi cualquiera ahorita. Antes iba al cevichano, que se fue. Luego fui al otro de la prima del cevichano, que ya también le fue bien y se fue. Está muy de moda Cumpa ahorita por ahí. Cumpa, sí. Eso está en Surquillo. Ahí nomás. Tiene 2 locales. Tiene Cumpa y tiene la taberna al lado. Sí, rico. Sí, está bien. Es un buen chef. Ese chef abrió hace poco Festiva, que también está bastante bien la comida. Luego me gusta mucho ir voy poco ahora porque no coincide con mis horarios, pero me gusta mucho ir a la Botica en Petit Ours, una taberna como las de antes, con recetas como las de ahora. O sea, el señor le ha metido repensada algunas cosas. Bien. Sí, hay versiones diferentes del rocoto relleno. Es interesante. Y luego siempre me gusta encontrar estas pequeñas cevicherías de barrio. No siempre son tan buenas, pero cuando hay respeto por el producto es conmovedor. Entonces, lamentablemente cuando uno se vuelve crítico gastronómico, empieza a elegir cada vez con mayor exigencia la comida por calidad. Y hay un punto en el que ya todo te parece horrible y te das cuenta que mucho más importante que todo ese conocimiento gastronómico, que comer en los mejores restaurantes del planeta, es con quién estás comiendo. Y tal vez por eso también yo agradezco mucho a Anita Rocarrey que haya pensado en mí para salir en televisión, porque de alguna forma comer esta comida horrible que te hace reír es bastante gratificante. ¿Te refieres a la que hacen los concursantes? Sí, es bastante más gratificante que a veces comer en el mejor restaurante ¿Quién del ha sido mundo. el mejor concursante que te ha dado a probar alguna de sus recetas ahí? O el menos peor, si quieres, llamémosles al revés. Mira, hay varias cosas que están bien, pero el seco de cabrito de Laura Espolla para mí puntúa ultra alto en mi ranking del Gran Chef. ¿Por qué? No me digas. Sí, porque le gana a varios secos de restaurantes famosos. No. Es una locura lo que te voy a decir. Y con la presión de la tele, las cámaras, la prontitud y Creo todo. que esa parte Laura la tiene medio manejada. Lo que le pasó a ella es que ella dijo, nosotros dictamos la receta, y al terminar ella dijo, ya, ¿y tengo que seguir la receta? Y fue como, ¿por qué? Porque mi abuela me enseñó a hacer esto hace años y es una de mis recetas favoritas. Bueno, si hay todos los ingredientes para hacer la receta de tu abuela, hazla. Y esa es la prueba de que más lejos se cocina cuando la técnica es iluminada por el corazón, ¿no? Qué loco. Más lejos te lleva la razón si tiene pasión atrás, ¿no? ¿Y qué opinas de la mixtura arbitraria? Me explico. A mí me encanta el ceviche apaltado. Me encanta, me fascina. ¿Ya? Una vez conversaba con Luciano Massetti y me decía que hasta la palta podía llegar, pero ya cuando le ponían las alcaparras y el aceite de oliva, para él ya dejaba de ser ceviche. ¿Tú eres un purista en ese sentido o te puedes No. comer un ceviche apaltado y te parece delicioso? O sea, A mí me gusta especialmente el del cantarrana, valga la explicación. aquí hay dos cosas que estás mezclando en tu pregunta, me parece. Es probable. Una cosa es si es rico comer pescado crudo y aliñado con palta y alcaparras. Otra cosa sí es y, ceviche eso. y mi respuesta es sí, y me encanta. Pero no es ceviche. No lo sé. Creo que esa categorización es posterior al disfrute. Y esto es algo que cualquier persona que quiera hacer un ejercicio crítico de cualquier experiencia sensorial debe tener clara. Primero está el color, luego tú opinas del color. Primero el color te vibra en los ojos. Primero está el sabor, el aroma, ¿no? La experiencia sensorial. Después ya le El ponemos actor que etiqueta. está parado en el escenario. Claro. El actor que está dando su texto en la televisión. Lo que sea que tú estés consumiendo. Luego piensas qué es. Y por eso es que normalmente las cosas buenas de la expresión humana viajan con emociones. O sea, el ejercicio puro racional no existe. Cada palabra está vinculada neurológicamente al menos a un pensamiento. Cada pensamiento a una emoción.
Cuando alguien dice mamá, que significa algo tan parecido para los dos, pero tan distinto porque tenemos crianzas diferentes y madres distintas, pero vibramos igual en alguna medida, o vibramos diferente evocando lo mismo. Entonces, al final, no existe tal cosa como... O sea, claro, uno puede criticar si es un ceviche o no, pero no puedes dudar de que esté rico. Entonces, yo te diría que un ceviche apaltado es un ceviche apaltado. Que un ceviche con aceite de oliva, palta, alcaparras y demás cosas que corresponden a un carpaccio, tal vez sea un carpaccio. Entonces... Me interesa saber cómo conociste a Gastón Acurio, porque crítico y cocinero no suelen tener la mejor relación. No, Gastón Acurio es una persona... o sea, es obviamente uno de los peruanos del milenio, ¿no? Sin duda. Yo creo que... ¿Cómo lo conocí? La primera vez que supe de Gastón Acurio creo que fue porque mi mamá me mandó una lista. No, ya me acordé. La primera vez que supe de Gastón Acurio creo que fue porque alguien me pasó, mi mamá me pasó el discurso que le había dado en la Universidad del Pacífico como discurso de graduación a los chicos. Había sido invitado y él había dado un discurso. Y en ese discurso él hablaba de algo que hoy es una realidad, ¿no? La posibilidad de convertir los formatos gastronómicos peruanos en algo que el mundo pueda querer. Él hablaba de la cevichería convertida como un formato que podía haber en todo el planeta, así como hay trattorías o bistrós, trattorías italianas y bistrós franceses. Él hablaba de las anticucherías como algo que podía existir en todo el planeta, como las tabernas limeñas y otras cosas. Y hablaba de toda esa riqueza que nuestra historia y nuestra diversidad climática han generado en el Perú, que son productos maravillosos transformados por culturas que han dejado su huella en esta tierra. Y de cómo ese patrimonio inmaterial podía convertirse, ese conocimiento podía convertirse en algo que podía conquistar el mundo. Y él hablaba de eso en un momento en el que nosotros no nos la creíamos, pues. Claro, visionario total. Sí, yo creo que si pasara con la música, ahora que Perú pues produce música, que hay un mercado, por ejemplo, alrededor de la cumbia, lo que pasaba con la cocina a inicios del siglo XX, es decir, si hubiera un hermano Yaipen o una Armonía 10 o un lo que sea, que juntase a Peruvian Cumbia All Stars, nos comemos el mundo con zapatos. Y si desde ahí chorrea a otro lado, más. ¿Qué es lo que pasa en Colombia con el género urbano? Estuve en Medellín este año. Medellín se apoyan bastante y Medellín es una cuna de reggaetoneros porque hay una comunidad ahí que se tira para adelante. Hay más de 300 bandas de reggaetón y más de 400 conciertos al año de reggaetón colombiano en esa ciudad. Sí, una locura. Ese dato es un dato que saqué de una web colombiana que intentaba explicar por qué ocurría lo que ocurría ahí. Medellín se ha transformado, ¿eh? Medellín hace unos 15 años era una villa extraña. Es decir, tenía industria fuerte, textil, por ejemplo, y tratando de convertir su gamarra en Milán. No, y Poste Escobar, además, era Sí, un lugar picante. Era un lugar picante, pero hubo un momento en el que los colombianos, tanto el Estado o la gestión pública como las empresas que estaban ahí, entendieron que para evitar la violencia y que no volviera a ocurrir ese fenómeno post Pablo Escobar, lo que tenían que hacer es integrarlos a través de programas de inclusión a través de la cultura. Entonces hubo mucha inversión en formación musical, de baile, etcétera. Artística, sí, es increíble. Y esa alianza público-privada es la que generó lo que ocurre en Medellín. Y es un poco lo que pasó con la gastronomía en el Perú. Es decir, tuvimos un Gastón Acurio que lideró la integración de la empresa privada con el Estado. O sea, el mismo Gastón probablemente no habría conquistado el mundo tan rápido si Promperú y los fondos del Estado no hubieran invertido en Madrid Fusión en su momento. Y yo creo que esa colaboración es algo que hace que las cosas realmente marchen. Yo soy un amante de mi ciudad y me encanta su patrimonio musical, me encanta la música criolla y me encanta también lo que se está haciendo ahora, las cosas nuevas que empiezan a salir en estos nuevos centros musicales. Lima es una ciudad muy grande, pero ya decir que la música que importa se hace en Barranco, San Isidro, Miraflores es ser miope, ¿no? Elitista y miope. Sí, totalmente. y yo veo con mucho entusiasmo
a algunas cosas que se han estado produciendo en otros lugares. Yo creo que Perú tiene una riqueza musical todavía más grande que nuestra riqueza gastronómica, lo cual no es decir poco, sino al contrario. Solamente que está todo muy disperso y los únicos que tienen el mercado también están separados entre sí, ¿no? Es complicado unificar ese mercado. Creo que es más complicado que unificar el mercado musical que el mercado gastronómico. Charles de Gaulle decía que no se podía gobernar Francia porque era un país con más de 800 tipos de queso. Yo siempre repito eso para recordar que se puede gobernar el país gastronómico de las 3000 papas. Creo que podríamos gobernar el país musical de los 1000 ritmos. Charles de Gaulle recordado por el nombre del aeropuerto de París el día de hoy. Ojalá que solo por eso. Y esa frase, muy buena. Pero no me contaste cómo lo conociste, Gastón. Bueno, yo era un periodista entusiasta que tenía mucho interés en la cocina y se gastaba todo su dinero en restaurantes cada vez que le pagaban y cada vez que viajaba. Cuando me mandaban a Buenos Aires a la presentación de las zapatillas Tales, yo me quedaba 4 días más y me la pasaba comiendo. Cuando me mandaban, y hacía a cualquier destino. Y tenía siempre mucha curiosidad por la cocina que había en mi país. Y me tocó ver a alguien que empezó a aparecer como una especie de presidente de los reinos no formalizados de la cocina peruana, ¿no? Alguien que sentaba en una misma mesa a la señora que hacía los anticuchos y al señor que esperaba en un Mercedes-Benz para comerlos, que probablemente montaría un restaurante después de anticuchos. Y este discurso integrador me pareció extremadamente sexy y por eso yo desde muy pronto en la historia de Gastón lo perseguí para hacer entrevistas. En el medio en el que estaba... que no suele dar muchas, menos ahora. A mí me dio varias muy buenas, gracias a Dios. Sí. Sabes que no es un tipo que, por ejemplo, yo lo agarraba un par de veces en Polizontes. La primera me mandó al desvío fuerte y la segunda como que se compadeció porque mi viejo iba a comer a Bachiche siempre y le había hablado de mí y nos dio una entrevista con Fran Adrià, más muy bonita, pero es un tipo de por sí un poco reacio a las entrevistas. Más ahora, imagino que antes. Ahora está un poco retirado. Él dosifica mucho las entrevistas que da y las participaciones públicas y lo entiendo. Sí, claro. Debe estar cansado después de tantos años de dar tantas entrevistas en Perú y por el mundo. Además es un rockstar, ¿no? Tiene mucho más que perder para él. él. Tiene mucho más que perder que ganar cada vez que diga algo. Sí, porque luego siempre lo buscan cuando las papas queman Sí, y cuando sí. lo buscan cuando las papas queman siempre es para ver quién lo hace caer. Entonces lo puedo entender también. Tergiversarlo y todo esto. Sí. Pero a mí me dio, pues eventualmente busqué las entrevistas, me las concedió. Las 3 entrevistas que yo le publico en la revista Cosas creo que fueron muy buenas entrevistas. Yo estoy particularmente orgulloso de una de ellas. Y luego, pues simplemente en el Perú ocurre algo raro. O sea, en Nueva York yo no me imagino a Pete Wells yéndose a tomar una copa con el dueño del restaurante que acaba de criticar. Porque en Nueva York todo es un mundo muy grande, todo es muy enorme. Pero en Lima, este proyecto de hacer que la cocina peruana brille globalmente tiene que ver con que todos somos un poco embajadores. Y de alguna forma creo que la prensa que le tocaba cubrir el fenómeno gastronómico que ocurría en el Perú a principios del siglo XX se puso, y yo con ellos, la camiseta de hacer que el Perú brillara en el mundo, ¿no? Entonces, cada vez que yo fui a cubrir Madrid Fusión, era también embajador de los que tenían los restaurantes en Madrid. Y cuando veía prensa de Portugal, los enlazaba con los que teníamos restaurantes en Madrid y los invitaba a que fueran a Perú. Y es más, si podía, les hacía el link con Perú para que vinieran. Entonces, creo que al final... Todos se subieron al mismo bus. Es verdad que los críticos y los restauranteros no siempre deben estar del mismo lado, pero creo que hay causas mayores que nos unen, ¿no? Y creo que eso es lo bonito de lo que ha pasado en la cocina, que todos empujamos del mismo lado y para el Perú. Y si hubieras entrado a un restaurante como el de Gastón, no sé, imagínate, cuando tenía Pascuale o cuando yo sé que Gastón tiene un sistema de porcentaje, en fin, no es que sea él el dueño de todo. La marca, ¿qué te digo? ¿Y no te gustaba algo? Pero yo he escrito cosas que no le han gustado a Gastón y también he escrito cosas que no le han gustado a Micha y también he escrito cosas que no le han gustado a Virgilio. O sea, eso que tú me estás diciendo es normal, ¿ah? Claro. Es una cosa no quita la otra. Y no se lo tomaban personal. No lo sé. Bueno, hay distintos niveles de piconería. También hay distintos niveles de descripción de una crítica. El otro día hablaba con mi amigo Hugo, sin esmero,
un creador de contenido que critica sobre cine. Sí. Y yo le comentaba... Es muy bueno. Es muy bueno, es Sí. muy bueno. Y yo le decía en Infidencia, ¿por qué Cachín estaba molesto con él? Y yo le dije, lo que pasa es que tú no criticaste a Su Madre 4 como criticas otras películas, con tantos adjetivos correctos y con una manera picante como lo haces, sino que te burlaste. Yo siento que ahí, y eso lo dije a él porque es mi causa, le dije, cuando tú te burlas y le pones adjetivos calificativos y lo señalas y te cagas de risa burlándote con tu causa, para mí, tu crítica pierde legitimidad. Porque te estás burlando. Mm. Y ya deja de ser una crítica técnica que yo aprecio, que no quiere decir que no lo pueda hacer, pero entiendo cuando una parte se siente vulnerada, porque se han burlado de él con adjetivos y con adjetivos además infantiles, ridículos, Sí. humillantes, que eso me parece que ya no es una crítica. ¿Tú alguna vez, cuando sientes que has llegado al extremo, Y una vez te has después de burlado probar... de alguien? No lo sé, o sea, una vez probé toda la carta de un restaurante y mi conclusión fue debí quedarme en casa, ¿no? Entonces, yo creo que depende de la tradición a la que te remitas. Mira, en el mundo anglosajón pasa algo bien curioso. De hecho, me sorprende que tú que te has dedicado al espectáculo tanto tiempo, no valores un buen show, que es el show de los adjetivos. Los adjetivos son los pasos dobles de la redacción, de la palabra. Son los volantines hacia atrás. No hay nada más delicioso que un adjetivo bien puesto y también nada más ridículo que un adjetivo que queda sobrando. Ahí te la doy. Es que Nuestro trabajo como periodistas es público De acuerdo. y puede ser juzgado por cualquiera. De acuerdo. Y lo de Sin Esmero también. Yo ahí no lo voy a defender, creo que él se puede defender con sus no, palabras ni solo. siquiera es un ataque, pero lo que Pero, voy es que... pero sí puedo entender que eso puede herir susceptibilidades. En la tradición crítica gastronómica británica se burlan de los restaurantes. Claro, pero En Nueva York no se burlan. Pero de en los Inglaterra restaurantes. tienes un periódico como The Sun, Sí. que es, o sea, el Trome es un periódico de culto al costado de The Sun. Y no por eso me parece que se legitima la idea de que tú puedas criticar a alguien burlándote de sus capacidades cognitivas o burlándote de... O sea, No, yo estoy de acuerdo contigo. Pero que no luego quiere- tampoco puedo... yo como espectador, 1000 puntos. Yo lo valoro y me río. Pero estoy de acuerdo contigo, pero a la vez no puedo dejar de mirar todo ese Perú carnavalesco que nos salta cada 3 segundos, Es que que en eso es nos hemos lo que convertido. somos. Pero eso Se es algo... trabaja con lo que hay. Pero eso es algo Entonces, lo que... yo no voy a defender esa postura, pero tampoco puedo descalificarla del todo. Yo no la practiqué con los restaurantes burlándome de las capacidades. O sea, Esa era mi pregunta, porque a mí Mm. me parece que cuando tú eres, o cuando intentas criticar algo, sobre todo si tienes los recursos, como los tienes tú, como los tiene Hugo, burlar es el camino fácil. Burlarse lo hace el que no tiene una construcción para poder crear una crítica que diga lo que tienes que decir, pero sin burlarte, porque de hecho es mucho más incisivo hacer una crítica elegante donde destruyas el producto, pero donde nadie te pueda decir, este tipo está mintiendo. este está no, hablando", correcto. porque lo que estás diciendo es técnicamente correcto. Como todas las críticas. No, yo como creo- el 90% de las críticas que hace mi amigo Sin Esmero, que son. A mí, o sea, además de reírme, Sí. me parecen buenísimas. Pero claro, yo siento que pierden piso en general las críticas cuando pasa a ser más un tema personal de señalamiento de. Ah, sí, ahí sí te la doy. A ver, yo creo que el terreno para el humor en la crítica debe estar sustentado en un andamiaje racional. Correcto, tiene que tener estructura. Sí. No puedes sacarle la lengua así gratis. Tiene que haber. Si es que logras con un Ay, sarcasmo a mí me encanta bonito- la gente que saca la lengua, por cualquier razón. ¿No? Este programa me gusta por eso. Acá sacamos la lengua, sí, a pesar de que a veces me Pero dicen que sí no. te la doy que es... De hecho, yo lo hablé con él, sigo siendo infidente, ¿qué importa? Y él me decía, sí, creo que... O sea, él estaba de acuerdo un poco con esta premisa de que creo que Se le pasó la mano. se le pasó la mano. Pero claro, es parte del vivo y es parte No, del y luego, juego, y ¿no? luego claro, yo por eso no haría un programa en vivo. El O sea, vivo y aparte el streaming en vivo te mata. Yo veo muchos amigos que ahora en streaming en vivo tiran una cantidad de piedras que con el afán de seguir con el calor de la discusión y luego tienen que llamar a pedir disculpas porque dicen sí, yo felizmente tengo una red de salvataje maravillosa que se llama Edición. Y les agradezco porque mi personaje exige, o el jurado Macías que he construido, un poco, sí, inspirado en mi lado excesivo, exige que cruce la línea todas las veces que pueda. Y es que es mejor que les des un montón para que ellos te regulen a que les des poco porque después no tienen cómo regular para Sí, arriba, ¿no? y sí pido disculpas. Porque luego
si bien hago esto porque es algo que requiere ese trabajo, a veces sí he cruzado alguna línea, ¿no? Pero tú haces un programa de entretenimiento, no haces un programa de cocina. ¿O no lo ves así? Yo creo que el género específico, es el problema de hablar con alguien que estudió comunicaciones. El género específico es un reality de competencia culinario. Es un reality culinario de competencia. Pero claramente es un show de entretenimiento. Porque todos los realities culinarios de competencia son shows de entretenimiento. El tema es que nosotros tenemos un matiz, O sea, quiero que decir, es mayoritariamente cómico. claro, no es MasterChef que va a ganar el que cocina más rico. Va a ganar el que... Bueno, puede ser que gane el que cocina más rico, honestamente no me he empapado Gana, tanto. no lo dudes. Así gana el que cocina más rico. Gana el que cocina más rico, lo cual no quiere decir mucho No es- muchas veces. No es voto del público, entonces. No, votamos los 3 jurados y ya está. El público no se mete en nada. No, de momento, lo cual podría ser una buena idea. Pero tendrían que preparar maña. una causa para 5.000 personas. Claro, sí, pues es Me un poco- gusta la idea. Como comensal, ¿te parece atractiva? Me parece atractiva, pero es esas grandes ideas que luego no se pueden hacer o que cuando las haces no salen tan bien. Pero me gusta la idea. Yo soy un demócrata. Me O alegra. sea, si se puede, Somos dos. si se puede hacer que todos voten, genial. De momento votamos 3. ¿Qué piensas hacer cuando este capital televisivo que bien ganado tienes, por algún momento, como pasan los ciclos de la televisión, se acabe? ¿Te estás preparado para esa resaca? Sí. No, mira, a ver, te lo explico mejor. Yo creo que yo siempre me acuerdo de un amigo, Jerónimo Pimentel, que es director de una editorial muy importante en Claro, Perú. amigo mío Y también. aparte, Buena onda. un tipo muy sabio. Gran lector. Sí, gran lector, excelente poeta. Muy hincha de la una vez nos peleamos por Twitter, hermoso, buena punta. Y soy hincha de Alianza, ¿no? Está bueno pelearse con alguien que tiene altura, ¿eh? Nos peleamos En con bonito. altura, sí. En bonito Él me está dio bien. una puya, yo le lancé otra. En esa época yo era tuitero, no lo soy más porque creo que es un lugar para gente que no es especialmente feliz. Y yo sí lo soy. Gracias. Y me quité, así que, pero le tengo un gran recuerdo, especialmente a esa puya porque después incluso nos hemos visto en el parque y Sí, chévere. Claro. No, bueno, Cáceres e Iglesias se persiguieron para matarse el uno al otro por todo el Perú por años. Terminaron jugando ajedrez en Ancón a la vejez. Pero Jerónimo alguna vez me dijo o le escuché decir que el poder es la única droga que te deja. Y yo creo que el poder no es la única. Es una frase que a mí me parece maravillosa. Esas que desnudan verdades completamente. ¿no se ¿no? acordaba lo que dijo Frank Underwood sobre el poder, el dinero y qué prefería él, ¿no? En House of Cards, claramente el poder es más importante para él. Pero perdón, sí. No te preocupes, me parece una respuesta parcializada, pero es una buena respuesta igual. Creo que ahí todas las respuestas son buenas. Pero si el poder es la única droga que te deja, yo felizmente en mi carrera, en otra escala, y he tenido una educación sobre lo que es dejar el poder. Yo trabajé para la revista Cosas por 8 años y fui muy feliz ahí, pero me tocó irme antes. Tengo mucho cariño y máximo respeto por todos los que han colaborado y colaboran ahí ahora, y gratitud sobre todo. Pero cuando me fui, yo no había calculado el vacío en el que me iba a dejar. El zócalo continental en el que iba a caer. ¿En qué año fue eso? En 2011. 2011. ¿Quién era el editor? ¿Doris Bailey? Yo Tú ya... llegué a ser editor y me tuve que ir. Y yo había llegado después de mucho trabajo, 8 años de carrera. Entonces para mí fue muy difícil irme. No quisiera profundizar en eso, pero sí creo que eso me enseñó algo que Elizabeth, cuando yo me fui, que es la dueña de Cosas, Isabel Durando, claro. sí, me dijo que es que yo me iba para crecer más. Y gracias a que me fui, yo estaba en una duda enorme. Yo no sabía si gastarme mi plata en ir a estudiar un máster en Historia del Arte a Berlín y convertirme en un extranjero más que estudie Historia del Arte en Berlín y que seguramente se queda viviendo ahí, tal vez haciendo la última colectiva de artistas emergentes del Perú. Si es que me iba bien. Y si es que me iba mal, ¿quién sabe? Bohemio trovador. ¿Quién sabe? O gastarme toda mi plata comiendo en los mejores restaurantes que pudiera. Y eso fue lo que hice. Y yo lo considero un doctorado. Porque ya había comido en muchos buenos sitios. Pero es distinto cuando puedes ir con tu tiempo, a tu ritmo, porque tú controlas cuánto quieres profundizar en cada escena, cuánto realmente te interesa de la cocina colombiana, cuánto realmente quieres pasar en París, cuánto te puedes permitir ¿Ibas solo o ibas con quedarte en alguien? Noruega. Normalmente. No, ese trabajo y ese aprendizaje los haces solos. Hay un momento en el que si tú te especializas lo suficiente en alguna cosa, nadie te puede conversar.
Nadie va a entender. Hay una soledad absoluta. Te lo juro, ¿ah? Le pasa a todos. O sea, Machuca, por ejemplo, Armando, que es un genio absoluto de la comedia y de la impro en el Perú, es el fanboy por excelencia. Y yo creo que él puede hablar de algunas cosas con mucha gente, pero luego hay un nivel de fandomness de la cultura popular donde ya es... De las Tortugas Ninja o de Elvis, por ejemplo, te puede hablar y tú Claro, no lo pero, sigues, ¿no? pero luego, ¿cuántos fans de Elvis en verdad hay en el Perú? No, a su nivel pocos. ¿No? O sea, creo que ahí hay una soledad. Aquello que a él más le importa es algo que lo vuelve solitario. Entonces, siempre es así. O sea, ¿cuánta gente le puedes decir, vamos a Oslo que conseguir reserva para un restaurante de 3 estrellas Michelin? Y te va a decir, ya, vamos a Oslo, un lugar donde se come horrible, pero de repente ahí sí, bien. O sea, es muy raro. Acabo de estar, ahora que has mencionado lo de Estrella Sí. Michelin, acabo de estar en el Bronx, en Nueva York, Sí. y hay un puesto que se llama Claudy's Kitchen de comida, no es comida callejera, es un puesto pequeño, Ujú. que tiene una, no es una estrella Michelin, pero es una mención de una estrella. Ya, ¿Me sí. puedes explicar esa Sí, diferencia? Sí, sí, hay varias Porque sé que la estrategias. estrella Michelin viene de las llantas de Michelin. Sí, no, el mira, muñeco, es todo. muy simple. Hay una guía que califica a los restaurantes con estrellas y les puntúa. Pero hay una categoría que es digna de mención. Es decir, por ejemplo, hay lugares donde Michelin no opera, como... No recuerdo, creo que en Tailandia antes no operaba, pero ahora sí. En República Checa creo que no operan, pero hacen guías igual. Es decir, finalmente el propósito de una guía no necesariamente es poner estrellas y puntuaciones, sino decirte dónde puedes comer. Y como todo el mundo sabe, Praga es una de las capitales mundiales del turismo, ¿no? Recibe millones de personas al mes. Entonces hay una demanda, pues, de gente que quiere saber dónde comer y ellos elaboran una guía que incluye cosas que no necesariamente tienen estrella, 2 estrellas, 3 ¿Y estrellas. cuál es la categoría, la Que están subcategoría? en la guía, simplemente. Entonces, ellos publican una guía en algunas ciudades y en otras ciudades colocan estrellas. Y luego, si es verdad que en las ciudades donde hay estrellas, están las 3 estrellas, las 2 estrellas, 1 estrella y luego aparecer. Hay un restaurante en Galicia, acabo de estar allá también, que se llama Quero, de un peruano. Ujú. Se me dio el nombre, pero se apellida Perret, es sobrino de Adolfo Perret. Que también tenía en la entrada de la puerta como que mención de guía Michelin. No sé si es que es una estrella eso. Yo no conozco el caso de Quero. Conozco a Víctor Gutiérrez, que fue el primer peruano en tener una estrella Michelin, precisamente en España, en Castilla de León, si mal no recuerdo. Fui al restaurante, lleva su nombre, Víctor Gutiérrez. Comí espléndidamente. Pero sí es real que al final Michelin es una gran certificadora de calidad, ¿no? O sea, a partir de cierto número de estrellas es una garantía absoluta que todo está bien, ¿no? Es raro ir a un 2 estrellas y que esté mal. Para ir cerrando, entonces volvemos a hablar del libro. Nos hemos divertido. Mucho, sí. ¿Tienes suficiente contenido? Yo siempre tengo suficiente contenido. ¿Estás seguro? Yo necesito que esto lo vean 50 millones de personas. Esto estaba un poco complicado. Es que los pero- críticos somos muy, muy, muy optimistas. Siempre vamos con la valla muy alta. ¿Y cómo manejas tu ego? ¿Lo tienes bien regulado o no? Lo tengo en el piso, lo pateo todos los días, lo destruyo todo lo que puedo, porque es el mayor enemigo de cualquier persona, sobre todo si se dedica a un campo subjetivo y expresivo como el que Ah, yo eso iba estoy a ahora. decir. Por ejemplo, Igón de Ratatouille, lo deben haber mencionado alguna Sí, vez. un millón de veces. Y de hecho hemos hecho muchas cosas en el programa a referencia de eso. El Flaco Granda llevaba su ratita. No, es lo máximo. Hay varios ratones, ¿ah? Flaco de Alta es demasiado flaco. El otro día lo vi en el partido de Perú. No lo había visto en persona hace mucho tiempo. Es realmente... Sí, es un caso especial, ¿no? Y no tiene aparentemente no tiene ningún tipo de condición... No, hay gente que es así, pues. Qué loco. La Y, humanidad siempre me sorprende. hoy eres televisivo, Sí. indudablemente. Sí. La Yo pregunta estoy es, listo para dejar este programa mañana. ¿te Con diste- mucha gratitud. ¿pero te diste cuenta que eras televisivo o aprendiste a hacerlo? O sea, mi amiga Adriana siempre decía que yo debía estar en televisión, que a mí alguien me debía descubrir en algún momento, y es algo que yo no le prestaba mucha atención, y de hecho lo he recordado recientemente, porque ella me lo hizo recordar. Ella me decía, ¿te acuerdas que yo siempre te decía? Y todo el mundo decía, sí. Y yo no me acordaba de eso, porque la verdad es que nunca le di mucha importancia. Yo sí crecí viendo televisión, creo que es un universo que conozco. Escribí sobre televisión en un blog que se llamaba TV en Serie, allá por el 2004, 5, 6, no recuerdo exactamente, en El Comercio. Y he sido realmente un consumidor de series voraz hasta el 2000, de repente 8, 10. ¿Ya no consumes tanta televisión? No tengo tiempo. Consumo televisión. Me gusta consumir cosas que sé que pueden terminar rápido. ¿Te ves? Sí, ¿Te criticas? sí, mucho. Es la única forma.
O sea, cuando empezó El Gran Chef, veía todos los capítulos sin perderme ninguno para entender en qué me había metido y qué estaba haciendo bien y qué estaba haciendo mal. Estoy muy orgulloso del equipo de edición que ha hecho que quede más o menos aceptable. Los eso. editores son unos capos. Aparte, saben editar como para TikTok un programa de televisión. Ahí está el valor, creo yo, de Sí, la- pero de los editores de la televisión también, porque cuentan un capítulo, a veces no es necesariamente... No, es un reality de verdad. no O me sea, refería todo que lo que ves sea- ahí ocurre. no me refería a que sea cortito, me refería a los recursos que utilizan como... Animación, sonidos, sonido. sí, animaciones, soniditos, transiciones, Ujú. Sí, pero luego también uno entrega cosas y no siempre las usan. Y tú entiendes ahí que estás haciendo, que pueden usar y que no pueden usar. correcto. Y ese lenguaje, de repente, para alguien que ha estado en televisión tanto tiempo como tú, es algo que da por sentado. Pero yo pasé de ser un espectador con una formación en lenguaje audiovisual, pero que no entendía nada del mercado audiovisual del Es Perú. loco como trabajando para tele realmente trabajas para el editor en un programa como El Gran Chef, que es un programa en el cual hay tantas cámaras, hay tantas cosas pasando que tú tienes que trabajar dándole algo al editor que crees que le sirva y que después él pueda cortar y poner en contexto para contar una historia. Pero a veces de repente diste 15 minutos y nada de eso sale y no te puedes enamorar de tu propio clip porque es cercenado sin piedad en edición, ¿no? Es correcto y pasa mucho. Pero yo estoy muy agradecido porque yo, como te digo, llego a este programa sin saber muy bien qué iba a ocurrir y con mucha humildad, con todas las ganas del mundo de aprender y sabiendo además que he entrado al lugar correcto porque Anita Rocarrey tiene una trayectoria extensísima, no muy visible, es decir, a ella no se le ve nunca en pantalla, Más visible está Ricardo. sin pero es duda, una ¿no? genia televisiva. Ricardo Morán, que debe ser el mejor director en actividad en el Perú, creo, quizá, Es probable, no lo sé. sí. Mm, Y Sebastián Martins, que es un Y gran productor, Sebastián, ¿no? alumno parcialmente de Ricardo, que también debe ser uno de los grandes directores de televisión de este país. Y lo digo por los recursos visuales y también la gestión de la gente que ves en el set. Tú te has dejado dirigir por ellos también Sí, sí. en programas que tienen un registro muy diferente, que además son en vivo, pero esto es como de locos, ¿no? O ¿Y sea, no te provocaría que en algún momento sea en vivo? O sea, hacer algo en vivo. a mí sí me gustaría probar suerte en vivo, pero sería funado, pues, ¿no? En 2 minutos. Todos hemos sido funados en Es vivo. como que esa medallita todavía no me la quiero poner. Es duro, ¿ah? Es duro cuando te funan en televisión, sobre todo cuando has hecho alguna cagada. Pero yo me acuerdo que me mandé una, por ejemplo, en Yo Soy. Siempre la recuerdo como un aprendizaje. Estábamos en una semifinal de Yo Soy muy importante el día previo a la final y yo estaba conduciendo con Adolfo. Pero en la parte del sobre, digamos, donde se eliminan, siempre lo hacía Adolfo. Siempre. Entonces, yo era como la cuota lúdica, el conductor, pero él era el conductor más importante, sin ninguna duda. Y de la nada Adolfo agarra el sobre y me lo da. Y yo estaba, pues, hermano, ya pensando en sacarme el maquillaje porque quería irme a comer a mi casa y me da el sobre. Yo dije, puta, el sobre, pues esto lo he visto 50 veces. Abrí el sobre y yo no estaba seguro si estaba diciendo el nombre del que quedaba o del eliminado. Increíble. Y era, Qué genial. y era el eliminado. Y hermano, lo dije con una alegría, con una... Y aparte dije, esa parte que te bloqueas, dije, el eliminado es... Pero en mi cabeza yo estaba Sí. totalmente convencido que estaba diciendo quién seguía. Sí. Y dije, Cristian Castro, que además tenía un fandom importante, el tipo era buenísimo. Sí. Es buenísimo, me lo he encontrado después y nos Y hemos fue cagado de leído como risa. una injusticia. Y me hicieron basura. Y Ricardo me dijo... O sea, claramente, ¿por qué Claro. hacia arriba? Y Adolfo me miró y yo automáticamente me di Ups. cuenta y dije, es eliminado. Y traté de caletearla, pero ya estaba con las 4 patas adentro. Y fue gracioso porque fue un error, digamos, que pasó desapercibido a la semana, pero los camarógrafos, mis compañeros, me hicieron basura. Y en las redes me Mm. fundaron rico. No me dolió tanto porque fue un aprendizaje típico de un conductor de televisión, pero creo que eso es algo de lo que solo te lo da el vivo, ¿no? Que no tienes la protección del editor ni del productor y que sabes cuando te agarran el micrófono en la mano, sabes que puedes jugarte tu carrera entera, ¿no? Sí, pues la verdad es que a mí me encanta eliminar gente. Entonces, yo no sé si me pasaría igual, honestamente. Yo siento que cuando elimino gente en el programa me ahorro años de terapia. Es como que puedo reconciliarme con un lado malévolo mío de una forma que es socialmente aceptable y que dentro de todo esperan de mí. Pero no lo haces de una manera sonriente, feliz, hacia arriba, ¿o sí? Bueno, hay gente que sí le ha dicho que está bien que se vaya a su casa, ¿no? Que tiene que aprender. O que tiene que encontrar su lugar en otro lugar.
Pero eso me parece al final también bueno, ¿no? O sea, en un mundo de millones de opciones, de repente la cocina no es para todos, ¿no? O sea, Sin duda, normal, ¿no? sin duda. Y más ahí, creo. En ese Sí, programa. dentro de todo, la realidad es que los famosos están yendo a que los maleteen, ¿no? Claro, y el chongo es ese. Es el Ellos quieren hacer televisión así y es. quieren ganar. Y estar ahí una buena cantidad de tiempo Quieren ganar. es ganar. No solamente gana el que Sí, recibe no, el premio olvídate. final, ¿no? No, al contrario. Las redes se les revientan, los llaman para todos lados. El que tiene algo que vender lo vende. Claro. La gente que no la quiere le empiezan a querer. O en todo caso se puede ver un lado diferente del que ya habían mostrado. Y yo creo que siempre que un programa te permite mostrarte cómo eres... mira, Julio Villanueva, un gran cronista peruano, decía que... Escribí en Etiqueta Negra. Sí, el fundador de Etiqueta Julio Negra. Villanueva Chan. Sí, él decía que de lejos, de cerca nadie es normal. Pero a la vez, si uno se acerca lo suficiente, empieza a quererlos a todos. Yo creo que este programa te permite mostrarte cómo eres y reconciliar tu imagen o tu persona o distintos aspectos de ti con el cariño de la gente. Imagino que cuando veías a algunos invitados, no sé, pues, alguno que tenga un filo político o alguien que había hecho algún escándalo previo, decías, y de repente después lo conociste. Este programa me ha enseñado a ver a las personas más allá de las opiniones. a prejuzgar menos. A prejuzgar menos y también entender que las opiniones son resultados de vivencias que son únicas. Puedo no estar de acuerdo con las opiniones, pero respeto la experiencia humana sobre todas las cosas y sobre todo su magnífica diversidad. ¿No te costaría tener, por ejemplo, a una Keiko Fujimori en el programa? Sí, me costaría. Yo soy profundamente antifujimorista, lo cual no quiere decir que no pueda tener una linda relación con Elia Chihuahua, que además es una maravillosa gestora del deporte. ¿O está mal? Está bien, pero con Keiko es diferente, creo. Sería complicado. A mí me costaría mucho, por ejemplo, a mí me costaba cuando conducía y me decían ya, este programa ha sido auspiciado por tal empresa que es este político, tienes que entrevistarlo. Y te lo decían 2 minutos antes. Y yo volteaba, a veces estaba Cristian, a veces estaba Adolfo, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo abordamos esto? Y bueno, ahí yo reconozco que Adolfo me enseñó mucho y me decía, tú siempre tienes que abordar al invitado hacia tu cancha y no caer en la de él. Ya sea alguien que está haciendo una exacerbación de comedia, alguien que es de repente vulgar o procas, o alguien que tiene una opinión política que incluso linda con la corrupción o con cosas más graves. Y eso es lo bonito de la televisión en ese sentido, que la adrenalina que te genera ese momento y no saber si es que estás haciendo algo bueno o malo, a mí me daba como... me hacía sentir vivo. Es peligroso. Para responder a tu pregunta, yo creo que aún siendo profundamente antifujimorista, a mí lo que me corresponde en ese espacio es generar el máximo entretenimiento posible para las familias del Perú. Mis posturas son personales y no es un espacio en el que me buscan para que yo exprese mis posturas personales. No tengo ningún problema en expresarlas. Soy una persona que vive a plenitud su ejercicio democrático. Voto todo lo que puedo. Ajá. Y voto en concordancia con lo que pienso, absolutamente, con total honestidad. Creo que el verdadero engaño estaría en que yo no vote en concordancia absoluta con lo que pienso. O el ejercicio hipócrita de someterme a poderes con los que no estoy de acuerdo. Yo el poder al que me someto es la familia peruana que trabaja y busca entretenerse. Y yo voy a hacer todo lo posible porque eso ocurra. Y esa es mi motivación para estar en el Gran Chef. Y también para cuidar ese espacio. Si el Gran Chef va a seguir siendo un espacio neutro para toda la familia, es un espacio que puede contar conmigo. Y yo siempre digo que soy esclavo de las familias del Perú, porque la verdad es que trabajamos bien duro. Sí, O sea, no se debe dar por sentado que ni que el Gran Chef va a durar siempre, ni que estaremos ahí siempre, porque es un trabajo altamente demandante. Y además la tele Y a la cíclica, vez ¿no? es altamente gratificante. Entonces, algo que yo sí te puedo decir es que en cosas, por ejemplo, que yo edité, yo he sacado a Keiko Fujimori, he sacado a Mark Vito y también he sacado a sus rivales. Y lo que hemos intentado es siempre, cuando yo estuve, dar una cobertura equilibrada. Claro. Mi defensa como editor siempre fue generar un espacio equilibrado. Y eso muy a pesar de mis propias ideas y de mis ideas políticas. Porque yo creo que mi rol no necesariamente es expresar mi opinión en todos los ámbitos. ¿Existe la objetividad en el periodismo? No, pero como no existe hay que inventarla. Uno siempre debe aspirar a eso como periodista. A mí
en el Gran Chef no se me pide ser periodista, se me pide ser jurado. Correcto. No, hablaba de tu lado de Y editor de cosas. yo ahí no juzgo Claro. a la persona, a otra persona que la que cocina. Pero te digo una cosa más. Como demócrata, yo vengo de... Soy orgulloso nieto de Pepe Carvajal Pareja, un marino que defendió la democracia cada vez que le tocó, que se la jugaba por este país. Y soy orgulloso tataranieta de Melitón Carvajal, que fue héroe en vida y que no pudo comandar el Huáscar porque quedó lesionado por la misma granada que mató a Grau. Yo aprendí que si yo soy un demócrata, me toca garantizar tu derecho a ser libre y contrario a mí, inclusive. Eso es la democracia. Sí. Y los demócratas coexistimos con gente que piensa distinto de nosotros. Y hacemos todo lo posible porque quienes piensen distinto de nosotros siempre puedan expresarse. Con lo único con lo que yo no estoy de acuerdo y intento y lo identifico como el enemigo es cuando alguien realmente empieza a postular que no debe existir tal ejercicio de libertad. Yo creo que muchas cosas hermosas son posibles por la libertad, como el arte, la música, el Gran Chef, la investigación culinaria, como la hago yo, la crítica gastronómica, el amor. Cuando no hay libertad, todo esto que he mencionado es restringido. La libertad es el pilar fundamental de la sociedad para mí también, estoy 100% de acuerdo. Y para cerrar me gustaría preguntarte, ¿quién crees que es el peruano del siglo? O del milenio, si quieres. Ah, ya, es que elegir uno me parece complicado, ¿no? Pero, o sea, 1000 años. O sea, desde el año 1000 hasta el 2000. Si quieres, regálame el del último siglo para que, contando 100 años O sea, hasta ahora, el para que no peruano sea del tan milenio complicado. para mí es Miguel Grau y que no quepa ninguna duda. Ok. ¿Ya? Eso porque es demasiado brillante y porque nos enseña una lección que deberíamos todos los peruanos, sobre todo ahora que estamos siempre tan separados, ¿no? Y es muy fácil, pues para mí, refugiarme en el esnovismo de cualquier categoría para pasar de largo de cualquier otra cosa. O sea, Grau trabajó con un monitor. Un monitor es la carcochita. O sea, es la combi desvencijada. Con eso le hizo la guerra a una armada súper equipada. A una armada rica para los estándares de la zona y de la época. La gran lección de Grau puede ser para algunos la caballerosidad, el heroísmo, pero yo realmente creo que la gran lección de Grau es que se trabaja con lo que hay. Y si te toca un monitor y te toca hacer magia con eso, Se maximiza lo que tienes. tienes que ser, te exige más. Y como se trabaja con lo que hay, no te toca irte a otro lugar donde hay más cosas, no, te toca trabajar con eso y hacerlo lo mejor posible. Y bueno, la consecuencia de eso, pues sí, es linda, ¿no? El heroísmo y todo eso, ¿no? Pero lo más importante es trabajar con lo que hay. No se trabaja con lo que no hay. Entonces, yo creo que la gran lección de todos los peruanos es que tenemos algunas cosas en las que somos muy ricos y otras en las que somos muy pobres, pero es lo que hay. Y es lo que nos toca enfrentar con el máximo realismo, ¿no? Tener los pies bien pegados al piso y la cabeza bien lejos de los pies para ver lejos. Entonces, ese es el peruano del milenio. Y el peruano del siglo pasado, del siglo XX, yo te diría que es César Vallejo. Porque César Vallejo, yo sé que va a sonar también súper elitista, porque los poetas nadie los entiende, pero César Vallejo se volvió trascendente a nivel mundial en un pueblo enano que se llama Santiago de Chuco, que no le importaba a nadie, y menos en esa época. Y en ese lugar perdido hasta entonces en la historia de la humanidad, él puso ese lugar en la historia de la humanidad por ser el lugar de nacimiento de César Vallejo, justamente por lo que hizo con el lenguaje español, un lenguaje que hablan millones de personas. Los heraldos negros, Trilce Y tantas obras la revolución espectaculares. que eso significó para las letras en el mundo es algo que todavía no podemos medir. Más que Vargas Llosa, para ti. Sí, mucho más. Él lo sabe, ¿eh? Para ellos es inteligente, él lo sabe. Entonces, ese sería. Y bueno, del siglo XXI, yo no sé si conozco al peruano del milenio, pero a mí me gusta mucho Inés Melchor. Me gustan mucho esas historias de gente que corre sin zapatos. No es mi realidad, pero realmente me parece sobresaliente en todas las dimensiones posibles. Mentalmente,
físicamente, en cuanto a sensibilidad. O sea, creo que esas señoras que atraviesan las montañas, hubo una, creo que es Gladys Tejeda, corrígeme por favor, si no que no salga. Gladys Tejeda, que le encontraron un doping en una Gladys maratón. Tejeda, sí. ¿Sabes qué es resiliencia? Que te señalen con el dedo como perdedora y tramposa y te vuelvas a levantar y luego ganes. Y que todos los que te señalen tengan más recursos que tú para llegar ahí y no lo hayan hecho. Eso es resiliencia. A mí eso me gusta. No siento que yo pueda hacer eso. Por eso lo admiro. Perdóname, me pongo solemne. No, está lindo. qué Yo cuando un huevón. invitado se va, hay que cerrar la boca y dejarlo porque está Ay, bonito. no, perdón. Parte de este trabajo es Hablo saber cuándo mucho. callarse. No, no está Discúlpame, perfecto. por favor. Cerremos con el libro, Vitut. Sí. Te acaba de ser presentado en la Feria del Libro. Sí, gracias a todos por darle una segunda oportunidad a este hermoso libro. Creo que una de las cosas bonitas del Gran Chef es que permite que algo tan circunscrito a poca gente pueda llegar cada vez a más gente. Este libro se presentó en el 2016 y hoy está haciendo su Segunda reedición, edición, sí, segunda edición. La primera vez vendimos 3.600 ejemplares en menos de un año. En un libro que cuesta más de 200 soles. Bien, En ¿ah? ese momento, sí. Bien. Sí, la verdad es que mucho de ese mérito es el arrastre y el impacto que Gastón Acurio le puso a esto. Este libro nace un poco porque él me permitió hacer este proyecto con él. Yo le propuse la idea, incorporó a Marta muy pronto en su equipo. Un saludo para Marta, allá hasta Miami. Sí. Nos dio unas croquetitas hermosas de ají de gallina, mía, mi esposita. Bueno, se dio estamos muy viendo buena de onda. presentar Vitut en Miami, ojalá que se pueda. Ojalá que sí. Sí, sería muy lindo. Son esas personas, por lo menos lo que me pareció, que en 3 palabras ya son como tus amigos, ¿no? Y puedes tomarte una chela con ellos, salir Sí. a comer. Y tiene este sentido de humor delicioso de picantera antigua, Me ¿no? cayó muy que a mí bien. me encanta. Sí. Sí, es como que si siempre estuviera borracha, pero es súper profesional. Es extremadamente profesional. No está borracha, por si acaso. Grita en la cocina. La cocina es Bravo. un mundo aparte. Sí, pero nada, este libro existe porque tiene una segunda vida por eso, ¿no? Bueno, les mostramos la portada, ¿no? Yo traje esa copia justamente para ti porque para mí sería un genuino honor que lo pudieras tener. Claro que sí, por favor. Espero que me la dediques Sí, también. entonces te la voy a De dedicar. una vez. De una vez. De una vez. A ver, ¿cómo hacemos esta dedicatoria? ¿Te gusta dedicar libros o te parece incómodo? No, sí me gusta dedicar mis libros. Lo que no me gusta tanto es dedicarlos cuando hay mucha gente, es difícil. Porque hay cola y hay gente esperando. Sí, todo es incómodo. El que hace la cola, el que está detrás. O sea, los 600 que están, o sea, los que hayan detrás están incómodos con el que está adelante. ¿Y tú tienes que inventarte algo nuevo para cada lector o le Mm, metes el copy-paste nomás? No, yo voy variando dentro de un rango de posibilidades. Pero sí hay gente que conozco más. O sea, obviamente la dedicatoria Más de este personal. libro para mi mamá no está masificada. Claro. ¿No? Se Pero creo que es comprensible. Cuando presentaban los autores en mi librería sus libros, yo decía que flojo al que firmaba igual, pero ahora lo entiendo. ¿eh? No, sí. El día que lanzamos la preventa en mi librería fue tal la respuesta que casi no podía... Duele, Sí, duele, cansa, es verdad eso. duele. Y luego ya no estamos tan habituados a escribir manualmente, entonces hasta no me acordaba cómo hacer bien mi firma. Y una vez tuve que presentar mi libro con yeso en una mano y tuve que firmar con la izquierda 500 libros, casi me muero. Increíble. Ya sé que te voy a poner. A ver. Para Jesús Alzamora, con admiración. Mira, qué bonita palabra. Bueno, tienes una carrera envidiable, ¿no? Muchas gracias. Gratitud por este espacio hermoso que me has dado. Y respeto Otra palabra hermosa. con aprecio. Esta sí es fórmula. Con aprecio le pongo a todos. Aquí sí no te sientes especial. Ya. Y pongo carita de Jurado Macías. Porque de repente cocinas un plato y tú dices, me salió rico. Y bueno, abres el libro y ahí está. Ahí está la cara Para que te juzgue. juzgándote con un adjetivo que Con mucho inventarás en cariño. tu cabeza. Muchas gracias, Javier. No, gracias a ti. Un placer conocerte, me ha encantado la charla, me ha encantado cuando uno puede conversar sobre temas que no siempre son los que se mencionan en el diario y puedes disfrutar también una conversación de ese tipo, así que me he vacilado bastante. Espero que sí haya sido divertida. Me sé algunos chistes.
¿Quieres contar unos No, chistes? no, mejor no. Ah, ya. Si ya está divertida, mejor no contamos No te chistes. preocupes que mi editora tiene con qué trabajar. Está bien. Mi editor tiene con qué clipear. Está bien. Así que tú sabes que los clips son importantes, ¿no? Sí, sí, Pero sí. siempre cuidando al invitado. No te preocupes que Gracias. no habrá un No, clip gracias, ahí Jesús, de verdad. destruyéndote. Como hacen algunos otros amigos míos. Que no vamos a mencionar porque igual los queremos. Bueno, nos vemos el siguiente lunes. Muchas gracias, Javier. Gracias, Jesús. Lo máximo, me he divertido mucho. Nos vemos en la siguiente. ¡Chao! Hice un piloto para un programa y ponían a unos guerreritos que yo tenía que entrevistar, ¿no? Y me decían, oye, pero pregunta esto acá y esto. Y yo no sabía qué problemas personales tenían. Un escandalito. Y tenía que formular y eso, ¿no? Entonces lo hice sin... O sea, nunca complací al productor. Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más, te invito a que te unas a la comunidad premium de La Lengua desde 8 soles. Tenemos 3 categorías donde hay diferentes beneficios y podrás ver las cosas que no podemos poner en el programa principal con nuestros invitados. Conversaciones increíbles, cosas un poquito fuera del lugar, un poquito subidas de tono que te van a encantar. Es la manera increíble que vas a poder conocer mucho más a la persona que se sienta en esa silla. Además, vas a poder ver el contenido de Pasita, algunos videoblogs, vas a poder ver algunos programas antes que el resto de la gente y muchos otros beneficios depende de la categoría en la que estés. Es una comunidad en la que no nos guardamos nada y estarás apoyando al proyecto para que continúe mucho más. Así que nos vemos en el Premium de La Lengua. Con esa lengua te la voy a jalar. Escúpelo ya. Esto es La Lengua. La Lengua apoya la campaña Ponle Corazón. ¿Y tú? ¿Ya donaste o no? Auspiciado por Scotiabank. Hablemos en serio. Tinka. Siempre hay un ganador.